Mi intervención se basa en el análisis de los documentos de Juan Riaño Gayangos, embajador de España en Washington entre 1914 y 1926. Papeles que permiten observar los entresijos y el delicado trasluz de acontecimientos que afectaron a importantes coleccionistas americanos como Huntington o Deering, aristócratas como el duque de Alba o el marqués de la Vega Inclán, y artistas como José María Ser, López Mezquita, Ismael Smith, entre otros. A través del análisis de estas fuentes documentales, conocemos la intervención de Riaño en diversos casos que afectan al comercio del arte, como son los referentes a William Hearst y la frustrada compra del patio de Casa Miranda de Burgos en 1915, en la que Riaño avisa al gobierno de las consecuencias que le puede acarrear no otorgar el permiso de exportación al magnate americano de la prensa amarilla. También quedan reflejados los problemas económicos que afectaban a la aristocracia española en estos años. Así sabemos que el duque de Alba había hecho de intermediario para la venta de objetos de arte de algunos de sus amigos. Así, Riaño escribe al fundador de la Hispanic Society, Huntington, en junio de 1926, diciéndole que el duque de Alba le había enviado una carta con fotografías de un retrato de Goya sobre Vicente Osorio de Moscoso, pintura que pertenecía a un amigo suyo que ahora necesitaba dinero. Riaño se lo comentó a Huntington pensando que quizás a él le podía interesar, pero también le dijo que tenía intención de conectar con Dubin o Berenson para la venta del cuadro. Aquí tenemos este cuadro de Goya de Moscoso que le llegó para vender. Sin duda, los documentos de Riaño iluminan otro campo muy interesante, que es el referente al mundo de las exposiciones internacionales en las que participaron numerosos artistas españoles, fenómeno que permite comprender el comercio del arte, el mundo del coleccionismo o la dinámica de la misma exposición. Una de estas fue la celebrada en Nueva York por López Mezquita, exposición que se realizó en las Reinhardt Galleries el 6 de febrero de 1926, siendo los patrocinadores de esta exposición el duque de Alba, Juan Riaño, y Hammond, el embajador americano. Sabemos además que el duque de Alba le comunicó a Riaño que había escrito una carta a los máximos coleccionistas de arte español en Nueva York, como Huntington, Widener y Mackay, para que la visitaran. Por otra parte, el mismo Mezquita le comentaba a Riaño que su promotor ofrecería una cena con carácter oficial y le sugirió al embajador que le mandara un telegrama de adhesión para dar carácter oficial y solemne a su exposición. Riaño ejercerá a la perfección su papel y además propondrá a Huntington ir juntos a ver la exposición de Mezquita. Explicamos todo esto para comprender la red de relaciones que se establecía alrededor de una exposición, en este caso recomendada por prestigiosos personajes, y que contrasta con otras exposiciones como la celebrada por Anselm Barrau, que llegó a Nueva York sin tener patrocinadores y que tuvo que esperar como casi un año para poder realizar una exposición. Otra exposición significativa fue la de José María Ser, también en Nueva York. En diciembre de 1923, Emilio María de Torres, secretario de Alfonso XIII, escribe a Juan Riaño una carta de presentación para el artista y comenta que va a hacer una exposición en la que habrá bocetos para tapices encargados por el rey y le ruega que la tenga presente y que se mueva. Alba también le escribirá recomendándole al artista catalán. En enero de 1924, Ser escribe a Riaño y le comunica que su exposición se va a celebrar en las Galerías Wildenstein de Nueva York, establecimiento que también contaba con casa en París.
Ser le pedía un favor y le decía que como la aduana americana era muy lenta, le agradecería mucho si pudiera aligerar los trámites para la entrada de sus obras, diciéndole que sus bultos estaban formados por 9 panneaux encargados por el rey como modelos de los cartones para la Real Fábrica, 6 panneaux encargados por Mr. Cosden, 6 maquetas de decoración que pertenecían al duque de Alba, a los marqueses de Salamanca, a Sir Philip Sasson, a Jules Panis, al barón Robert Rothschild y a Maurice Wendell. Por su parte, las galerías Wildenstein, por indicación de Ser, invitaron a Juan Riaño también el día de su inauguración, e igual que en la exposición de López Mezquita, el embajador también pidió a Archer Milton Huntington que la visitara. Como seguidamente veremos, Riaño mantuvo una amplia correspondencia con el marqués Benigno de la Vega Inclán, comisario regio de turismo entre 1911 y 1928, el cual fue el promotor del Museo Casa del Greco en Toledo, de la Casa de Cervantes en Valladolid, y además formó parte, entre otras, de numerosas sociedades, como la Sociedad Española de Amigos de Arte, de la Junta Superior de Excavaciones, del Patronato del Museo del Prado, del Museo Sorolla, fue miembro de la Hispanic Society, etcétera, etcétera. En palabras de Álvarez Lopera, el marqués fue una curiosa síntesis de mecenas y marchante, el cual desplegó una incesante actividad a favor de la difusión de la cultura española en la primera mitad del siglo XX, y fue un precursor de los museos especializados. Queremos traer a colación una cita de Francesc Cambó, que también tuvo relación con el marqués, de su dietario, que decía lo siguiente: los periódicos, traduzco del catalán, los periódicos tratan la noticia de la muerte del marqués de la Vega Inclán, otro amigo que pierdo y una interesantísima personalidad española que se va. Vega Inclán era el prototipo del castellano adorable, no abunda el ejemplar, pero cuando la raza produce uno, no hay hombre que lo pueda igualar. Algo así como sucede con las inglesas guapas. Vega Inclán era un amigo de Cataluña, como todos los grandes castellanos, desde Cervantes a Menéndez Pelayo. Vemos pues que Cambó le dedica unas palabras muy elogiosas al marqués. En los papeles de Riaño, Vega Inclán aparece frecuentemente vinculado a su función como comisario regio de turismo y al mundo también del comercio del arte. Así sabemos que escribió a Juan Riaño el 28 de julio de 1920 y le decía que con motivo de una exposición que hacía el gobierno en Londres, quería recuperar 2 cuadros que había dejado en las galerías Ehrlich de Nueva York, los cuales se trataba del Peregrino de Zurbarán y un retrato de la reina María Luisa, cuadros que eran de su propiedad y que las dificultades de transportes con motivos de la Primera Guerra Mundial habían impedido que se lo devolvieran. Pero en donde Juan Riaño y el marqués tuvieron una actuación muy relevante fue en relación con el levantamiento de la colección de Charles Deering de Cataluña y su traslado posterior a los Estados Unidos, tema en el que también estuvo muy interesado el mismo Alfonso XIII, deseoso de que la colección no marchara del país. Como es conocido, Charles Deering llegó a Sitges en 1909 de la mano de uno de sus pintores preferidos, Ramón Casas, cuando tenía aproximadamente 43 años. Aquí, con la ayuda de Miguel Utrillo, levantó Marisel, palacio en donde alojó su importante colección, quizás la colección privada más importante de Cataluña y de España. Además, en 1916 también adquirió el castillo de Tamarit en Altafulla, Tarragona. Cabe considerar a Deering como uno de los más distinguidos coleccionistas, de la misma talla que Frick, que Morgan o que Huntington. Sobre este último, Bertrand Musitu, que fue abogado de Deering, relata una sabrosa anécdota explicando que un día Deering se presentó en la Hispanic Society y le preguntó a Huntington que quería entrar en ella, que le gustaría mucho ser socio en esta prestigiosa institución.
y entonces Huntington le preguntó qué méritos tenía para acceder a ella, y Deering le respondió que seguramente tenía más que él, porque había comprado arte hispánico y lo había devuelto a España, mientras que él había comprado arte hispánico y se lo había llevado a Nueva York. Aunque al final, como sabemos, pues la colección de Deering también volvió a Estados Unidos, ¿no? Sin duda, una de las preguntas claves en este tema es por qué Deering, en septiembre de 1921, decidió no realizar un patronato, embarcar parte de su colección y trasladarlo a Estados Unidos. La respuesta no es fácil ni unidireccional, porque intervienen diversos y complejos factores. El primero de ellos es los problemas con su administrador, Miguel Utrillo. No queremos entrar en esta cuestión, que ha sido muy comentada por diversos autores, muchos de los cuales la han interpretado como la causante del levantamiento de la colección. Sin embargo, vamos a hacer algunas breves consideraciones sobre ella. Bertrand in Musitu, el 9 de agosto de 1921, recordaba que el coleccionista había dicho muchas veces que pensaba terminar sus días en Sitges y estaba convencido que su pensamiento se hubiera concretado en fórmulas jurídicas. Sin embargo, también advertía que la campaña desatada por Utrillo y otros contra la obra de Deering le habían empujado a tomar esta decisión. Por su parte, Vega Inclán comentaba como posibles causas las desavenencias entre Utrillo y la señora Deering, y también con sus yernos, los cuales, decía el marqués, habían entrado a saco en Marisel. En una carta del 30 de mayo de 1921, Deering se refirió a Utrillo como al villano que quería encausar ante la justicia por diversas razones. Una de ellas era que en 1920 Deering había comprado unos viejos bordados de la Seu d'Urgell pagando $40.000 americanos, bordados muchos de los cuales estaban en manos de Utrillo. Y decía: todavía tiene cientos de miles de mis pesetas para sus propósitos y más allá de esto hay un agujero de dinero, $500.000, en mi contabilidad. Ha pagado los gastos de su domicilio, muchos de ellos con mi dinero, y ha buscado comisiones en sus compras, como en el retablo de Huguet, en el cual no queda claro si el villano negociaba en su nombre o en el mío. Efectivamente, Deering estaba muy dolido con Utrillo, como manifestaba Riaño el 5 de agosto de 1921, cuando le comentaba que una fuente de los problemas son las mentiras maliciosas que hace circular Utrillo y su grupo de amigos, los cuales han publicado ataques contra mí por toda España. Un segundo problema fue la propia actitud de Deering con respecto a su colección. Parece ser que Deering, a lo largo de 11 años, fue cambiando de parecer con respecto al destino final de su colección. Una de las reivindicaciones por parte de Vega Inclán fue la formación de un patronato que administrase una parte de la colección en Maricel, la referente a las piezas españolas, fundación que, como veremos, y debido a diversas reticencias, tampoco cristalizó en nada. Sin embargo, y con esta finalidad, se llegaron a esbozar diversos documentos jurídicos a fin de que la colección, quizás toda o en parte, se quedara en el país. En algunos de estos proyectos intervinieron Francesc Cambó en 1915, Amadeo Hurtado o el mismo Marqués de la Vega Inclán. Patronato que Vega daba por hecho cuando hacia 1918 Deering lo llamó a Sitges para hablarle sobre sus propósitos de realizar una fundación en análogos términos a las que el marqués había hecho en el Museo del Greco de Toledo y la Casa Cervantes de Valladolid. Circunstancia que motivó un cruce de telegramas con el rey, el cual otorgó amplios poderes a Vega para que pudiera realizar toda clase de ofrecimientos a Deering. Intento de donación que, según Vega, fue otra vez realizado por última vez en 1920 y transmitida y aceptada por el rey, por Alfonso XIII, pero que finalmente tampoco fue ratificada ni firmada por Deering.
Por su parte, Bertrand Musitu, en plena crisis por el embargo de la colección, afirmó el 9 de agosto de 1921 que Deering habría permitido llegar a un acuerdo jurídico, pero que diversas circunstancias se lo impidieron, recomendando que se rectificara en el camino emprendido, procurando recoger con los medios económicos necesarios el tesoro de Deering y las obras de carácter español, especialmente las catalanas. Y el tercer problema fueron los desaguisados del gobierno. A lo largo de 1921, Alfonso XIII, Juan Riaño, de la Vega presionaron a Deering para que no se llevara su importante colección o, en su defecto, constituyera un patronato que acogiera las obras españolas. En junio de 1921 las cosas debían ir de mal en peor, con pistolas y tiros incluso por medio, porque Deering escribía a Riaño, con el cual compartía una entrañable amistad: «Ay de mí, aquí las cosas están en un estado deplorable. Hace pocas noches Bertrand Musitu vino a casa con unos acompañantes y uno de ellos fue herido ligeramente en el brazo. Mis asuntos aquí están en un caos total. Le he escrito con calma y ahora solo añadiré que no hay ninguna solución para mí, porque este asunto pudiera conducirme a algún pleito desagradable y puede ser que no terminen nunca las molestias. Continúo empaquetando mis cosas, pero llevará mucho tiempo. Nunca me hubiera imaginado que acumularía tantas cosas». Como decimos, las negociaciones, y como el mismo Deering comenta, iban por muy mal camino, y una de las razones básicas era porque el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes había decretado un embargo de la colección si no se pagaban las tasas de exportación, que suponían un 10% según la ley de 1911. Deering, en una carta del 5 de agosto del 21, consideró que el ministro había actuado de una forma arbitraria, ilegal y hostil, diciendo: «Hay un hecho que me perjudica mucho y sería inútil negarlo. Soy un extranjero, un extraño, un yanqui». Pero Riaño le contestó quitando hierro, diciendo que este impuesto era relativamente bajo y que la ley de 1911 estaba todavía en vigor. Por otra parte, también en estos mismos momentos, Deering se sintió presionado por parte del ministro del Gobierno Civil de Barcelona y también del alcalde de Sitges, que es donde él en aquellos momentos estaba en su palacio de Maricel, y allí recibió una carta del alcalde de Sitges que decía: «Esta alcaldía requiere a usted para que nada de arte salga del referido palacio de su propiedad, sin lograr previamente la necesaria autorización según determina la legislación española y mediante las condiciones que en uso se señalan», cosa que no se cumplió, puesto que mientras se estaba negociando, Deering sacó muchos objetos de Sitges, trasladándolos a Tamarit y a otros sitios. El 6 de agosto, Riaño escribe al rey y le dice que Deering estaba enfadado con Utrillo y por las persecuciones que sufría en Sitges, que se lleva su colección y que desiste de fundar un patronato compuesto de Maricel y la colección de Sitges. El marqués de la Vega marcha de Madrid y se va otra vez hacia Sitges para negociar con Deering y le comenta que se le va a permitir sacar su colección a cambio de constituir el patronato. Y tenemos unas cartas de la Vega que reflejan este momento que se encuentra pues, a Deering pues, muy enfadado en Sitges, en Maricel, y dice: «Allí encontré un Deering completamente indignado y enojado por las tasas de exportación y por considerar que estaba sometido a una vigilancia que no se impondría a un negociante clandestino que exportara antigüedades robadas», añadiendo que la mayor parte de las más valiosas adquisiciones que había traído España habían sido adquiridas en el extranjero. También la publicidad de Barcelona se hacía eco de todos estos problemas y decía, el periódico barcelonés: «Deering tiene todo el derecho jurídico y moral de llevarse todo lo que ha comprado.
¿Es que nuestro país tiene credibilidad para prohibirlo? ¿Qué leyes hay? Además, hay que recordar que todavía hoy está la Catedral de Lérida convertida en un cuartel, que Poblet o Sant Pere de Roda están saqueados, y muchas obras y códices han sido vendidos por el propio gobierno. Pedir al Estado que ampare tal o cual belleza caduca es un sarcasmo. Es como si entregáramos unas doncellas a la custodia de una pandilla de sátiros. El 25 de agosto de 1921, Deering le comenta a Riaño el enorme interés del marqués por sus problemas y que se ha desplazado hasta Sitges para hablar de la fundación, pero que no quiere saber nada sobre ello y que solamente quiere llevarse sus objetos. Y añade: me parece inconcebible que tal actuación sea contra una casa de propiedad privada y sus pertenencias. Me han dado permiso para embarcar mis colecciones de plata y objetos artísticos chinos valiosos, y así dejo de tener problemas. Y he enviado una cantidad de plata y porcelana china muy hermosa de un valor de unos $100.000, así como varios cuadros desde Londres y París, incluyendo a 2 Goyas. La actuación de Riaño y del marqués permiten que Deering pueda embarcar a su colección. Así pues, el 19 de diciembre, Deering transportó sus cajas con los objetos de la colección al muelle de Barcelona, donde con toda normalidad fueron facturados por los agentes de aduana. Sin embargo, Deering, a pesar de que el gobierno le permitió levantar su colección, no hacía ningún gesto en cuanto a la constitución del deseado patronato. Entonces fue advertido por una carta firmada por el ministro de Instrucción Pública y el marqués de la Vega Inclán, indicándole que las cajas no podrían ser embarcadas si antes no pagaba las tasas del 10%, tal como prescribía la ley de 1911. Hecho que enfureció sobremanera a Deering, porque pensaba que esta cuestión pues, estaba solventada. Pagó las tasas y el 25 de septiembre zarpó con una parte de su colección rumbo a los Estados Unidos. Pero la historia de este embrollo no terminó aquí, porque de la Vega, a pesar de todos los malos entendidos, alimentaba todavía la secreta esperanza de conseguir la constitución del patronato con las piezas de arte español. Y quiso ir a Cádiz, donde el barco de Deering había de hacer una escala, con el fin de ver al coleccionista americano para que recapacitara sobre su actitud y se pudiera constituir el patronato. Pero finalmente desistió en esta idea y en cambio presionó a Juan Riaño para que, dada la amistad con Deering, pues lo hiciera él, ¿no? Y a la vez de la Vega también le pidió a Riaño que demandara a Deering el retablo de Quejana, el cual tiempo atrás le fue ofrecido por el coleccionista para exhibirlo en el Museo del Greco de Toledo. Este es el retablo de Quejana que de la Vega deseaba para el Museo del Greco de Toledo, e incluso de la Vega escribió él mismo un telegrama de gratitud del rey por este retablo que finalmente, no llegó a buen puerto. El 16 de octubre el vapor de Deering llegó a Nueva York para seguir viaje hasta Miami, momento en que Riaño aprovechó para subir a bordo y tener una entrevista con Deering para que recapacitara. Riaño explicó a De la Vega los términos de la conversación y este, muy enfadado, le contestó diciendo que Deering se podía considerar muy afortunado porque desde el gobierno se le quería aplicar una nueva tasa de exportación consistente en el 60% y que él la detuvo. A partir de este momento va a aflorar otro problema que no vamos a tratar ahora aquí, pero que será sobre la repatriación del resto de la colección de Deering, en donde se volvió a plantear el tema de la fundación del patronato, constitución que será definitivamente abandonada. También hay otro problema que mencionamos, que es
que aunque muchos objetos de Deering se repatriaron hacia América, sin embargo hubo unos pocos que se vendieron, se regalaron o se subastaron. En este sentido sabemos, a través de una carta del marqués a Riaño de 27 de noviembre de 1922, que se estaba trabajando para llevar al Palacio de Pedralbes algunos despojos que no se podían sacar de Sitges. Una chimenea procedente de Jaca, dificilísima de transportar, un órgano, etc. Pero lo fundamental y lo sustancioso de la colección, le decía que había salido o estaba escondido en Barcelona o la guardaba el pintor Casas en Tamarit. Y como es conocido, o sea, finalmente, o sea, cabe decir que parte de la historia, o sea, termina con la muerte de Deering en 1927 y la cesión de la mayor parte de su colección al The Art Institute de Chicago, The Art Institute de Chicago. Muchas gracias.